Hola Clipetes, hoy tengo en la mesa del Clixel Lab uno de los dispositivos más esperados del momento. Desde que pudimos toquetearlo en el Mobile World Congress, se ha convertido sin duda en uno de los dispositivos más interesantes que vamos a poder ver en mucho tiempo. Se trata del Samsung Galaxy S6 Edge. La verdad es que cuando miramos el S6 Edge de una manera aislada, vale que nos llama la atención el nuevo diseño de la pantalla, pero sin embargo nos sigue pareciendo un dispositivo Samsung. Pero si lo comparamos con el Samsung Galaxy S5 del año pasado, desde luego poco o nada tiene que ver con el dispositivo que le precede. Y para eso tengo aquí los dos, para poder compararlos. Lo que más nos llama la atención, desde luego cuando los ponemos el uno al lado del otro, es el grosor. Estamos hablando de 7 milímetros de grosor en este dispositivo, en el S6 Edge, frente a 8,1 milímetros en este otro, en el S5. Si ponemos el S6 Edge encima del S5, también podemos ver que es un poquito más estrecho, aunque ambos son exactamente igual de anchos, quizás un poquito más el S5, pero vamos, no hay mucha diferencia. Y eso que hay que tener en cuenta, que el S5 y el S6 Edge tienen ambos 5,1 pulgadas de pantalla, es decir, que tienen exactamente el mismo tamaño de pantalla, aunque en formas muy diferenciadas. Se parecen en la parte de abajo porque siguen manteniendo los botones táctiles de acceso a los menús de Android, que se iluminan, y en esta parte de aquí, en el centro, lo que tenemos es el botón físico que por cierto nos sirve como escáner de huella dactilar también en este nuevo S6 Edge. Con respecto a la construcción tampoco tienen mucho que ver, la parte frontal son ambas de cristal, pero los bordes, el marco en el S5 era de plástico, aunque parecía metal por el acabado, y en el caso del S6 Edge lo que tenemos es metal, que además viene pulido por los laterales para que le dé una tonalidad diferente. La parte trasera en el nuevo dispositivo de Samsung es de cristal. En el anterior, como sabíamos, pues era esta trasera de plástico que además se podía comparar perfectamente con una tirita. En el S5 recordamos que la cámara ya sobresalía. Lo que pasa es que no solo sobresalía un poquito menos, sino que además se notaba menos que en este S6 Edge. Esto ya es una cuestión de gustos. A mí particularmente me da igual que sobresalga, pero hay mucha gente a la que a lo mejor pues esto le puede resultar un poco incómodo. El flash y el sensor de ritmo cardíaco también están en posiciones diferentes. En el anterior modelo estaba debajo de la cámara y en este nuevo modelo está justo a la derecha de la cámara. Por cierto, que abro un pequeño paréntesis para instaros a suscribiros a nuestro canal, para también que le deis un like al vídeo, que comentéis y que por supuesto lo compartáis con vuestros amigos para que se suscriban también. Decirles que es un canal súper chulo con lo último en tecnología contado de una manera fácil y divertida. Bueno, si os parece. En el lateral izquierdo lo que tenemos es el control de volumen, que en el S6 es de 2 botones y en el S5 era de uno solo. Y en la parte de abajo lo que tenemos es en el S6 Edge el altavoz, que como sabéis estaba en el S5 en la parte trasera. Justo aquí al lado lo que tenemos es el micrófono y aquí tenemos el conector micro USB. Este conector micro USB veis que no tiene tapa. No solo no tiene tapa porque no lo utiliza, sino porque además tampoco es resistente al agua como sí que era el S5, que nos dejaba además al descubierto un conector micro USB 3.0. Nos hubiese gustado que en esta ocasión Samsung se hubiese estrenado con el USB-C, es decir, el USB reversible, pero parece ser que vamos a tener que esperar un poquito más. En esta parte de aquí tenemos el conector mini jack y si lo ponemos en este lateral tenemos el botón de encendido, apagado y bloqueo, y en la parte superior, por un lado, el puerto infrarrojo para utilizarlo como comando a distancia universal, el micrófono de cancelación de ruido y el conector mini jack aquí, mientras que en la parte de arriba del Samsung Galaxy S6 Edge tenemos la bandejita para las tarjetas nano SIM, el puerto infrarrojo en esta parte de aquí y el micrófono de cancelación de ruido. ¿Y dónde se situaba en el S5 la tarjeta nano SIM y la tarjeta micro SD? Pues debajo de la tapa. No había más que levantar la tapa para dejar al descubierto las bandejas para las ranuras y la batería. En el caso del S6 Edge, el cuerpo no es desmontable, la tapa no se puede quitar. ¿Esto qué significa? Pues que la batería no es extraíble, que como habéis visto no tiene tarjetas micro SD, es decir, que no podemos ampliar el almacenamiento,
y que tampoco se puede quitar la tapa para absolutamente nada más. Y ya que estamos con la batería, deciros que la han disminuido. En el caso del S5 teníamos 2800 mAh y en el caso del S6 Edge tenemos 2600 mAh. La autonomía en general nos da bastantes buenos resultados. Tenemos autonomía para un día completo, pero eso sí, no tendríamos el día y medio más o menos que nos estaba dando el S5. En resumidas cuentas, ¿es una ventaja o es una desventaja el hecho de que tenga una tapa que se pueda quitar o no? Pues depende. En general, siempre va a ser una ventaja el hecho de que se haga un cuerpo unibody al que no se le pueda quitar absolutamente nada, es decir, que vaya con bandejas. ¿Por qué? Pues porque el espacio se puede optimizar muchísimo mejor. Pero lo que resulta extraño es que hayan hecho esto para no incluir una batería del mismo tamaño o incluso un poquito superior. Lo que es innegable es que el hecho de que se pueda quitar la tapa y dejar al descubierto la batería que podemos extraer puede ser una ventaja para mucha gente que prefiere tener una batería cargada y reponerla en caso de que se desgaste que no tener que estar con el power pack enchufándolo, que al fin y al cabo es más pesado. El Galaxy S5 y el Galaxy S6 Edge cuentan exactamente con el mismo tamaño de pantalla, 5,1 pulgadas, pero en cuestión de pantalla esto es en lo único en lo que se parecen. ¿Por qué? Pues porque primero la resolución son diferentes, 2560 por 1440 píxeles el S6 Edge frente a Full HD 1920 por 1080. En la cámara, en el vídeo, puede que os dé la sensación de que el S6 Edge es un poco más brillante que el S5, pero la realidad es que el S5 tiene más brillo que el S6 Edge. Lo que pasa es que en el S6 Edge lo que han conseguido es poner una pantalla con unas tonalidades más frías, así que la pantalla parece más blanca y parece que tiene más brillo, pero la realidad es que es ligeramente menos brillante que el S5. Además también tienen diferencias con respecto a la fidelidad de color. Para poder hacer las pruebas hemos tomado una imagen de referencia hecha con una cámara de fotos a esta funda roja, y además sabemos que es roja, para ver cómo es capaz de interpretar la pantalla de ambos dispositivos este color. Con respecto a la fidelidad de color, ambos saturan un pelín los colores y por ejemplo los rojos los hacen un pelín anaranjados, pero sin duda alguna esto es algo que el S6 Edge ha corregido bastante más con respecto al S5, es decir, que los colores son más naturales en estos nuevos dispositivos de Samsung. ¿Os acordáis que cuando estuvimos hablando del S5 podíamos ver perfectamente cuando mirábamos la pantalla en un ángulo que verdeaba mucho y que incluso tenía determinadas irisaciones dependiendo del ángulo en el que estuviésemos viendo la pantalla? Sin embargo, en el S6 Edge la pantalla, cuando la miramos en ángulos muy abiertos, sí que tiene una tendencia a verdear, como es habitual en los dispositivos de Samsung, pero desde luego nada tiene que ver con los artefactos de color que veíamos en el S5. Todavía me quedan un par de cosas más sobre la pantalla. La primera es la resolución, 2560 x 1440 píxeles, que como os comentaba en el unboxing, que por cierto no os lo perdáis, está más pensada para poder utilizarla con las Gear VR, las gafas de realidad virtual de Samsung, y que por eso le añaden esa resolución extra. ¿Notamos mucha diferencia entre una Full HD y esta? Pues la verdad es que no. Full HD ya se ve perfectamente bien, no se notan los píxeles, y en esta la verdad es que el ojo no acaba de apreciar realmente la diferencia en la densidad de píxeles. Otra de las peculiaridades que tiene la pantalla es que es curvada. De ahí además su denominación Edge, pero es curvada por los dos laterales. Esto hace que sea realmente cómoda utilizarla tanto para personas que son diestras como para personas que son zurdas. A la hora de sujetarla, desde luego, sí que es verdad que el dispositivo parece que es muchísimo más fino, y claro, es que es bastante más fino en los laterales, que es donde la sujetamos con los dedos. Al principio la sensación es un poco extraña y no tienes muy claro si va a ser lo suficientemente ergonómica o si tus dedos van a acabar tocando la pantalla por los laterales, pero la verdad es que en todo este tiempo que lo hemos estado utilizando no ha sido ningún problema, ni la ergonomía ni tampoco el hecho de que los dedos puedan tocar la pantalla sin querer. Solo ha habido un par de cosas de esta pantalla curvada que no nos han gustado mucho. Una de ellas es que al estar curvada precisamente en los laterales se reduce el brillo, con lo cual aparecen como una especie como de banditas así como grises, difuminadas, porque realmente el brillo ahí no es exactamente igual que en el resto de la pantalla. Otra de las cosas que no nos han gustado mucho es que cuando tenemos luces altas como las de una lámpara, como por ejemplo las del metro, se refleja toda la luz
en el punto en el que se curva la pantalla, con lo cual si estamos viendo un vídeo, por ejemplo, lo que veríamos ahí sería el reflejo de la lámpara. ¿Esto que os acabo de comentar es un verdadero problema a la hora de utilizarlo? Pues la realidad es que no. ¿Por qué? Pues porque la pantalla es tan bonita, el diseño está tan bien hecho y es tan espectacular y tan cómodo cuando lo sujetamos en la mano, que en el fondo, pues el hecho de que se vean la bandita grises o no, de verdad es que no nos va a importar un pimiento. El S6 Edge, al igual que sucede con el S6 normal, tiene nuevo procesador y de hecho nuevo procesador, nueva marca y nuevo todo, porque prescinden de Qualcomm para poner sus propios procesadores Exynos. Un procesador de 8 núcleos y 64 bits. 4 núcleos van a 1,5 GHz y otros 4 núcleos van a 2,1 GHz. Cuenta con 3 GB de memoria RAM y tiene también 3 tipos de almacenamientos internos diferentes. Mientras tanto, voy pasando el Antutu. 32 GB, 64 GB y 128 GB de almacenamiento. Este es otro de los puntos que no ha estado exentos de polémica. ¿Por qué? Pues porque han quitado la ranura para tarjetas micro SD. ¿Es mejor el almacenamiento interno que mediante tarjetas? Sí. ¿Por qué? Pues porque es más rápido a la hora de leer y a la hora de escribir. ¿Qué pasa con la ausencia de ranuras micro SD? Pues hombre, por poder podrían haberlo puesto, pero entonces ya hubiesen necesitado ocupar un espacio que hubiese impedido que el dispositivo fuese por lo menos tan fino. Así que para nosotros sí que es un paso adelante el hecho de que se hayan decidido a quitar la ranura micro SD en pro de un almacenamiento interno de hasta 128 GB, solo que claro, el de 128 GB también es más caro. Teniendo en cuenta que el de 32 GB se podría quedar un poco corto, nuestra recomendación es empezar por el de 64 GB. Y aquí tenemos el Antutu. Como veis, los resultados son bestiales, 66.731, aunque nosotros hemos hecho también otras pruebas que nos han dado hasta los 70.000. Paradójicamente, esto no hace que esté arriba del todo en todos los benchmark. Hemos pasado benchmark gráficos. ¿Y qué sucede? Pues que está por debajo de otros dispositivos como el iPhone 6 o el último modelo de HTC, el HTC One M9. ¿Por qué? Pues porque mover todos esos píxeles, esa resolución de píxeles, al final acaba lastrando a un procesador que es muy potente, pero que tiene mucha información gráfica que mover, a pesar de que sea pues un octa-core de ultimísima generación. Otro de los puntos en los que se nota que esta parte gráfica no es tan rápida es como por ejemplo cuando estamos haciendo scroll. Si os fijáis, a la hora de hacer scroll se genera un poco de efecto ghosting. ¿Esto qué es? Bueno, pues es un efecto fantasma, es decir, que cuando nosotros estamos subiendo unas letras hacia arriba se queda como una especie de estela que va acompañando al movimiento de subida. Por último, también comentaros que Samsung en su momento dijo que no iba a utilizar el Qualcomm Snapdragon 810 porque se calentaba demasiado. La realidad es que han tenido que bajar la velocidad del reloj para que no se calienten los dispositivos en los que está incluido, como por ejemplo el M9. Pero a la hora de utilizar el Exynos sí que nos damos cuenta de que se calienta, o sea, se calienta como el 810, aunque en este caso no tiene reducida la velocidad del reloj, pero se calienta como prácticamente cualquier dispositivo al que le estamos metiendo caña a la hora de realizar pues determinadas usos, como por ejemplo pues ver películas, descargar actualizaciones, etcétera. ¿Se calienta mucho? Pues se calienta normal. Lo que sí que ha mejorado es el sistema de carga rápida con respecto al S5, ya que es capaz de cargar más batería en menor tiempo. Ya sabéis que para eso necesitáis el adaptador a la corriente específico de carga rápida y por supuesto tener un dispositivo que sea capaz de aceptarlo. También cuenta con recarga inalámbrica mediante el estándar QI. Se puede comprar de hecho una serie de cargadores que puedes utilizar directamente de la marca Samsung, pero luego también hay ahí un medio acuerdo con IKEA que han lanzado pues un montón de gadgets de hogar, como por ejemplo lámparas, mesitas de noche y un montón de cosas donde se pueden cargar nuestros dispositivos directamente. Eso sí, siempre y cuando tengan el estándar QI de recarga inalámbrica. Por último, también comentaros que tiene el sistema de prolongación de batería que hace que tengamos un tontófono, no un smartphone, pero que desde luego podamos con muy poquita batería darle todavía un uso de horas más extensivo a nuestro dispositivo. Cuando pasamos del modo normal al modo ultra ahorro perdemos también el color. Nos quedamos en blanco y negro, baja el brillo y solo tenemos acceso a una serie de aplicaciones que sobre todo van a tener que ver con la comunicación. Lo que también vemos son ligeros cambios en la interfaz que hacen que sea mucho más agradable, más ordenada y de hecho asociada a una serie de colores
que hacen que sepamos que estamos dentro de la parte de conectividad, de la parte de aplicaciones, etc. Otra de las novedades dentro de la interfaz TouchWiz que tenemos en este S6 Edge, pero que no tenemos en el S6, ojo, es la pantalla Edge. ¿Esto de la pantalla Edge qué es? Bueno, pues es información adicional que podemos encontrarnos en uno de los dos laterales en los que se curva la pantalla, tal y como podíamos tener en el Note Edge, con la diferencia de que esa información no está siempre y constante en el lateral, sino que aparece en determinados momentos. ¿En qué momentos? Bueno, pues para eso vamos a entrar dentro de pantalla Edge. Aquí lo que hacemos es configurar una serie de contactos que van a ser nuestros contactos favoritos, a los que además vamos a adjudicar un color. ¿Ese color para qué nos va a servir? Pues para que en el caso en el que nos dejen algún tipo de comunicación, mensaje, llamada perdida, nos aparezca una bandita en el lado que hemos configurado de pantalla Edge y que sepamos que, por ejemplo, nos han llamado. En este caso, Juan Castromil me ha dejado una llamada perdida a las 5:23. Y en la parte de arriba tenemos una pestañita donde podemos encontrarnos con esos 5 contactos favoritos y automáticamente llamarles, mandarles un mensaje o lo que queramos. Esta pantalla Edge la podemos poner tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, con lo cual es perfecto para utilizarlo tanto si eres diestro como si eres zurdo. Además tiene el extra de que cuando nos llama uno de esos contactos, estos bordecitos se iluminan del color que hemos predefinido para nuestros contactos. En este caso, si lo podéis ver, es azul, que es el color que le he adjudicado a Juan. Podemos activar la pantalla Edge simplemente haciendo ese gesto en el lateral en el que la hayamos configurado. Vemos que tenemos 2 llamadas y también vemos los trending topics de Twitter y otras notificaciones que hayamos configurado, como por ejemplo pues la bolsa u otra. También dentro de la interfaz TouchWiz tenemos el multi-window, que nos permite tener 2 aplicaciones abiertas al mismo tiempo y utilizarlas en este formato en el que estamos compartiendo 50-50% el espacio, o moverlo hacia arriba o hacia abajo dependiendo de lo que queramos hacer. Pero si hay algo que no tiene absolutamente nada que ver con respecto al S5 es su escáner de huellas dactilares, que sí, que venía, que estaba integrado, pero que realmente era bastante poco práctico porque había que utilizarlo en condiciones muy poco naturales. En este caso han cambiado el sistema. Ahora tenemos un sistema de huellas dactilares capacitivo. La forma en la que nosotros tenemos que escanear la huella es moviendo el dispositivo o moviendo el dedo para que pueda reconocer toda la huella, la parte de arriba, la parte de abajo. Y bueno, el escaneo es un poquito lento, pero la verdad es que es muy efectivo. Y ahora vamos con la prueba de fuego. Presionamos un poquito y sin levantar el dedo ya lo tenemos desbloqueado en esta posición. Pero si yo lo quiero desbloquear en esta posición, que es la posición más cómoda de desbloqueo para mí, lo tengo desbloqueado. Como veis, súper rápido, en cualquier posición, en 360 grados, si queremos hacerlo así también. Vamos, comodísimo, lo que tendría que haber sido desde un primer momento. Un escáner de huella dactilar súper rápido y práctico. Pero vamos a meternos de lleno con algo que sin duda destaca especialmente de este Samsung Galaxy S6 Edge, y es la cámara. Sensor de 16 megapíxeles, sensor Sony, por cierto. Ya sabéis que en el S4 teníamos sensor Sony, en el S5 pusieron un sensor propio y el resultado la verdad es que fue tan malo que han decidido volver otra vez a Sony. Un objetivo luminosidad f1.9 que se acompaña también de un estabilizador óptico de imagen y un autofoco súper rápido. Justo al lado de la cámara, que por cierto tiene un objetivo con luminosidad f1.9, tenemos el flash LED y aquí tenemos el sensor de ritmo cardíaco, que además nos va a ayudar a hacernos selfies. ¿Cómo? Pues en combinación con la cámara frontal de 5 megapíxeles. ¿Cómo me hago un selfie? Pues como siempre, vamos, que lo que tienes que hacer es colocarte para que te veas bien y que te veas estupendamente, pero en este caso lo que tienes que hacer es poner el dedo. Ni siquiera tendríamos que apoyarlo, simplemente con acercarlo la cámara se dispararía. Para activar la cámara cuando estamos con la pantalla apagada basta con hacer un doble clic en el botón Home y muy rápidamente podemos acceder a la cámara. No me ha dado tiempo a contarlo, pero son 0,7 segundos lo que tarda en activarse la cámara. Como veis, un acceso muy rápido para unos resultados
que están fenomenal. Las imágenes son muy coloridas, muy detalladas. El detalle ya sabéis que tiene mucho que ver también con la resolución del sensor, pero los buenos resultados pueden tener más que ver con la calidad del objetivo y también con el estabilizador óptico de imagen. Este Samsung Galaxy S6 Edge, como veis, tiene un excelente macro y además nos permite jugar mucho con la profundidad de campo. Esto es gracias, entre otras cosas, a su luminoso objetivo. Cuenta con un buen equilibrio de exposición, si bien le ocurre como al resto, que el balance de blancos no siempre es perfecto 100% y que cuando estamos haciendo fotografías en condiciones de poca luz, hay veces que las imágenes resultantes son un éxito y hay veces que no. Vamos, como con el resto de los smartphones. Si nos metemos en el modo Pro, podemos modificar la compensación de exposición, el ISO, el balance de blancos, el enfoque y también el tipo de fotografía para ponerlo con distintos filtros, así como guardar los ajustes que más utilicemos para poder acceder a ellos rápidamente. Cuenta con grabación de vídeo 4K y también tiene con un modo de cámara rápida y también con modo de cámara lenta. La grabación de vídeo 4K, eso sí, tiene un máximo de 5 minutos. El apartado multimedia se complementa con el audio. Por un lado tenemos el altavoz, que está en la parte inferior y que es muy potente y que solo distorsiona un poquito realmente cuando estamos subiendo el volumen a tope. Y cuando le ponemos unos auriculares, el sonido que obtenemos a través de ellos es muy nítido y detallado. Ojo, siempre y cuando estemos utilizando unos auriculares mejor que los que vienen de fábrica, que son estos de aquí. Se escucha muy bien, lo que pasa es que, bueno, pues en los graves tienen el sonido un poquito emborronado y lo que sí es cierto es que son posiblemente los auriculares que vienen con un smartphone más cómodos que hemos probado. No solo por la silicona, sino también por la forma ergonómica que hace que se adapten perfectamente a nuestras orejas. Tanto la pantalla trasera como la delantera cuentan con protección Corning Gorilla Glass 4 para evitar pues arañazos o que sea más resistente en caídas accidentales. Y alrededor lo que tenemos es un marco de aluminio más resistente que el aluminio normal, creo que dijeron entre un 30 y un 50%, para evitar el hecho de que el dispositivo se pudiese doblar. Hicieron alusión al iPhone 6, como ya os dijimos en el unboxing. Y claro, ¿qué pasa? Pues que la gente lo ha doblado. Pues lo ha doblado. ¿Que es una bestialidad? ¿Que esto no se va a doblar con un uso normal? Pues lo más seguro es que no se doble. Pero bueno, como ya os dijimos con el iPhone 6, si tuviésemos algún problema porque se nos dobla o lo que sea, no os preocupéis que os lo contaríamos. Cuando estuvimos probándolos en el Mobile World Congress sí que nos dimos cuenta que las huellas se quedaban todas por delante y por detrás. Parece que esto lo han corregido un poquito, pero la verdad es que sigue siendo bastante tendente a que le gusten nuestras huellas y que se quede con ellas. Con este espectacular diseño han conseguido además reducir el peso del S5 a 132 gramos, unos 10 gramos menos que el anterior modelo y ojo, sin utilizar plástico. Así que desde luego la construcción es alucinante, sobre todo en este que tiene la pantalla curvada y es súper bonito, súper ligero, muy ergonómico. Además de en este negro azulado, el S6 Edge está disponible en color blanco, en color dorado y también en un verde súper bonito. Y el S6 normal estaría también disponible en este color, en blanco, en dorado y lo que tienen es un azul más clarito. Su precio 849 euros en su versión de 32 GB, subiendo 100 euros más por cada uno de los almacenamientos superiores, 64 y 128 GB. Cuesta 150 euros más que cada una de las versiones del S6 Flat, es decir, el S6 Flat empieza en 32 GB en 699 euros. Así que aquí ya estaríamos con la pregunta de siempre, ¿qué es mejor, el Flat o este? Pues la verdad es que en cuestión de diseño, indiscutiblemente el S6 Edge es alucinante. Incluso me parece que merece la pena pagar ese extra más por tener este dispositivo, aunque en todos los demás pues son prácticamente iguales. Así que por su cámara, por su pantalla curvada y por su diseño, este Samsung Galaxy S6 Edge se ha ganado nuestro sello Clipete. Y ya sabes que si quieres saber más sobre smartphones o sobre cualquier otro gadget, puedes visitarnos en Clipset, la tecnología fácil y divertida. Hasta el siguiente videorama.